Bueno, mira, nos vamos a meter con uno de los temas que habíamos anunciado en el comienzo del programa, a propósito del aumento de consumo de psicofármacos, es decir, lo que ha pasado inclusive también con la pandemia. Bueno, algo de eso hemos hablado, ¿me Sí, entiendes? Ya el otro obviamente la día. gente que tiene problemas para dormir, Sí, los ataques de pánico, eso invitó obviamente a que se consuma mucho más. tal cual. Porque obviamente el efecto de la pandemia, como decía Mercedes, más todos los problemas que tiene la Argentina desde siempre, todo eso influye. Y por eso estamos en comunicación con la doctora Alicia Crosa. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, pero ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo Mucho anda? gusto. ¿Bien? Muy bien, trabajando como siempre. Acá me encuentran en el consultorio. Me imagino, sí, no, y deben tener mucho trabajo también ustedes. Digo, en este aumento de consumo de psicofármacos, ahora vamos a hacer un desglose de los que más aumentaron en consumo y demás, más allá de los precios, ¿no? Que eso también ha tenido un incremento muy, muy grande en los últimos tiempos. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, ¿qué análisis hace, doctora? Bueno, lo que está pasando es que en este momento estamos transitando lo que se llama una pandemia psicológica, donde hay enormidad de síntomas y de trastornos del carácter, trastornos de la conducta, y que responden ni más ni menos que a las consecuencias de lo que llevamos viviendo de tan larga data, ¿no? Mm, Sobre todo con un portal tan lamentable como el que hubo desde las esferas gubernamentales, ¿no? Entonces la gente ha tenido que recurrir a, bueno, a placebos, ha tenido que recurrir a lo que le pueda ayudar a sobrellevar esto que estamos viviendo. sí. Y una de las cuestiones que en este momento se está apuntando como de cierta gravedad es el aumento considerable, elevadísimo, del consumo de psicofármacos, de tranquilizantes, ¿no? También la melatonina. Bueno, el tema de las benzodiazepinas es un tema un tanto delicado, porque ¿qué pasa? Provoca un acostumbramiento, se empieza con una media dosis, después se completa con una dosis un poco más amplia porque no se puede lograr el sueño, y bueno, y eso genera un acostumbramiento y una dependencia con la pastillita Sí. que hace que el individuo a la larga, bueno, termine siendo un consumidor de un psicofármaco que por supuesto a la larga tiene efectos nocivos sobre la corteza cerebral, ¿no? Un Y consumidor básicamente, dependiente, ¿no? Ese es el claro, y problema. Yo básicamente siempre digo, esa gente que toma a veces, no dice, ay, no puedo dormir, me tomé una pastillita, qué sé yo. Yo digo, ¿y hasta qué punto no termina acostumbrado? Es como, no sé cómo decirlo, no quiero compararlo con nada porque va a ser tedioso, pero odioso, pero digo, es como que le encuentran la solución a eso y tal vez la solución sea otra, ¿no? lo que pasa que ante un momento de desesperación de tan larga data como el que estamos viviendo y de tanta imposibilidad de ver en el futuro una salida más o menos viable para la situación de cada quien. Hay muchas familias que están muy, muy, muy golpeadas, personas individuales que también lo están. Entonces, la recurrencia en la pastillita es encontrar algo que supuestamente uno deposita en eso la capacidad de recuperación o de alivio, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? El consumo excesivo de la benzodiazepina está probado que altera la posibilidad del logro del sueño profundo y genera a la larga alteraciones de la memoria, ¿no? Sí. Alteraciones de tipo cognitivo. Estamos hablando de consumos a lo largo del tiempo, sin suspensión, ¿no es cierto? Y con aumento de las dosis, por Pero se puede supuesto. dar incluso con un acompañamiento psicológico, digo, no se hace justamente con un profesional al lado para que ese consumo no se exceda y en algún punto empezar a retroceder también para quitarlo. Eso sería lo El ideal, ideal. pero yo te aseguro, por lo que yo escucho de la gente que atiendo, eh, que cuando se tiene eso al alcance de la mano, es decir, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, la benzodiazepina, el alprazolam, por ejemplo, tiene un efecto de alivio casi automático. A la media hora, a los 40 minutos que has tomado una media dosis o una porción de la pastillita, ya sea la rosada o la celeste, ¿no es cierto? El individuo encuentra una sensación de alivio, que a lo Sí. mejor es más psicológico que orgánico ese alivio, pero se va depositando en eso. Y una vez que eso lo tiene el individuo en la casa, no siempre el profesional está al Claro. alcance de la llamada telefónica. Claro. Todos los profesionales hoy día, y esto no es una queja, al contrario,
estamos agobiados, estamos muy recargados de la demanda Seguro. permanente. La gente está muy demandante, la gente está muy mal en realidad. Esta pandemia nos ha golpeado muchísimo y sobre todo ha golpeado en las dos puntas de la vida, ¿no? Que es la gente de la tercera edad y sobre todo en los niños. Sí. Pero la gente de la tercera edad está muy golpeada. Por ejemplo, el adulto joven o de edad mediana frente a este shock que le ha tocado vivir, bueno, se entristece, se deprime, pero en cambio el adulto mayor se melancoliza. Ahora, pero Alicia, hay, a ver, Ahora, ¿el adulto sí, mayor qué? Perdón, ¿eh? El adulto mayor se melancoliza. Ah, claro. claro. No, la pregunta es la siguiente, a ver, porque lo que tengo entendido, quiero ser prudente porque no soy médica, obviamente, el COVID afecta el sistema nervioso, pero claro, ahora, ¿cuánto hay, digamos, eso depende de cada paciente seguramente, cuánto hay de, digamos, de lo orgánico y cuánto hay de lo psicológico en las consultas o en lo que usted maneja? Bueno, yo no soy médico, yo soy psicóloga clínica y soy psicoanalista. Y tengo 53 años de profesión y estoy formada en el hospital. Por supuesto, en la época nuestra nos formábamos o en el Borda o en el Romero, del cual yo salí jubilada hace 2 años. Así que he tenido mucho contacto con lo que es el enfermo mental. O sea, y lo que en este momento estamos viendo los profesionales que trabajamos en la consulta diaria es el abordaje de la angustia, la tristeza, la depresión, la desazón, es orientación respecto del futuro, porque esto no terminó ni tampoco se le ve la pata a la sota, o sea que tampoco sabemos de qué manera esto va a evolucionar. Y mientras tanto llevamos un tiempo ya muy sostenido en el sostenimiento de algo que ya la estructura psicológica está rebalsada en la posibilidad de sostener, ¿no? Esto es lo que genera el síntoma. También está el hecho de el tema de los duelos, el tema de la cantidad enorme de gente fallecida que tenemos, que quien más, quien menos tiene alguna persona cercana que le ha dado desgracia, ¿no es cierto? Y el duelo en las personas mayores tiende a estabilizarse, o sea, el adulto mayor queda clavado en el duelo, se melancoliza con la pérdida, se melancoliza con el duelo, porque el duelo implica una renuncia a la cual no está siempre capacitado de poder hacer, ¿no? Y bueno, y esto es lo que está generando una sociedad anímicamente dolorida, que es lo que estamos viviendo, con sensación desoladora, ¿no? Y bueno, y esto se llama en algunos casos hablamos del duelo abierto. Alicia, el duelo que... ahí estaba leyendo justamente, digo, para sustentar también lo que dice usted, ¿no? La Confederación Farmacéutica Argentina dice que el expendio de psicofármacos subió 4,2% en los primeros 7 meses del año, pero la cifra más alta se da en el caso de los antidepresivos, que subieron un 8,7%, es decir, prácticamente un poco más del doble. Claro. Entre los antidepresivos se destaca el caso de la sertralina, ¿sí?, que llega a un incremento del 13,4%, en cuanto al clonazepam el alza fue del 4,55%. La sertralina se usa para tratar la depresión, el trastorno obsesivo compulsivo también, ¿no es cierto? Sí, y también el pánico. ¿Y también es? El pánico. Ah, el pánico. Sí. También los cuadros de pánico. También. Sí. Digo, qué preocupante, ¿no? Porque ¿cómo salimos de esto después? Es decir, cuando termine la pandemia, no sabemos cuándo, en principio, eso agrava aún más la cosa. Al salir de eso, ¿cómo quedamos? ¿Cómo nos recuperamos? Bueno, es Vox Populi, eso se escucha decir de parte de muchos colegas, que estamos afrontando una pandemia psicológica que va a tener seguramente un tiempo de duración bastante ponderable, ¿no? Después de esto, si se sale desde la parte física, la parte orgánica, bueno, vamos a tener seguramente diferentes tipos de cuadros psicológicos, porque no se olvide que además de todo esto nosotros tenemos una pandemia económica. Claro. Lo cual también es absolutamente importante y digno de ser tenido en cuenta. Sí. Pasa que el desastre económico que estamos viviendo en este momento ataca la versatilidad,
O sea, que es la posibilidad que podría llegar a generarse cada quien de poder reconvertirse en otra cosa. La economía está muy cerrada, está muy destruida como para que el individuo tenga encima puntas o lugares de los cuales poderse agarrar para poderse sustentar. Y esto afecta particularmente a los individuos que están entre los 20 y pico a los 50 y pico años. Ni le cuento a aquellos individuos que estaban a punto de jubilarse, ¿no es cierto? Es decir, la jubilación a esta altura del partido, sin la posibilidad de poder incorporar alguna actividad recreativa, alguna actividad compensadora, que le permita recrearse al psiquismo, esto también es demoledor, ¿no? Y un yo que deja de ser dueño de su propia casa, que es su sí mismo, se llena de síntomas porque se desorganiza. Claro. Es verdad que una vez usted, doctora, en una entrevista, creo que fue, usted contó que veía en la calle a la gente y la percibía como anestesiada. Sí, si usted se dedica de pronto, cuando sale a la calle, a observar los rostros de la gente no se mueve con sensación de felicidad, la gente se mueve apesadumbrada, todos nos movemos apesadumbrados, porque la realidad, si somos conscientes con la realidad que estamos viviendo, el hoy es muy incierto y no nos está marcando es un poco especulativo, es un poco esperanzador. Todos tenemos que tener esperanza, pero la realidad indica que de esto todavía no hemos salido. Por lo tanto, en la medida en que esto se prolonga y no hemos salido, no sabemos cómo vamos a seguir con esto. Por eso. No sabemos cómo vamos a quedar después de esto. Exacto. Es demasiado largo, Javier. Totalmente. Esto ha sido demasiado largo. Y además yo voy a encontrar una nueva oportunidad de decirlo porque en cada nota que hago, que doy, lo digo. Insisto en el desmanejo de la pandemia desde el punto de vista psicológico. No se puede entender cómo dentro del equipo de asesores no ha habido psicólogos, no ha habido psicoterapeutas, no ha habido psicopedagogos. Cómo no ha habido gente que pudiese ir indicando diferentes tipos de salidas o de procedimientos a seguir para ir acompañando a la gente. ¿No es cierto? La gente mayor lo ha pasado muy mal y los niños ni le cuento. Sí, totalmente. Ni le cuento. El alejamiento de la escuela, de la separación con sus pares, esto ha sido muy lesivo, muy dañoso. Y hoy estamos viendo a nivel de la conducta esos trastornos. Sí. Y en lo que se está viendo mucho en los ancianos, sobre todo, es lo que se llama el trastorno de la madrugada, que es el polo matinal de angustia, a donde el individuo es una reacción anímica, dolorosa, que lo despierta al individuo, ¿no es cierto? Y lo desorganiza también. Los mayores sufren muchísimo este trastorno, yo lo estoy viendo mucho en mi consulta. Claro. El trastorno del sueño en los mayores es algo muy notable. Totalmente. Los chicos lo vivían con los terrores nocturnos, ¿no es cierto? Que era ese despertar sorpresivo, amenazante. Pero en cambio el adulto, sobre todo el adulto mayor, más que nada el que vive solo, se despierta en la madrugada y se despierta acosado por una sensación de angustia, de vacío y de miedo. El miedo a la muerte. Abrumado, el miedo de que le sobreviva la muerte y esté solo, ¿no? Y no pueda autosocorrerse. Bueno, todos esos miedos que todos tenemos, que la vida también se acompaña de la muerte, porque no somos eternos, esos miedos quedan agudizados en estas circunstancias. Tal cual. Y es lo que estamos viendo en la consulta. Sí. La verdad que es preocupante porque, cuando uno mira, no quiero ser pesimista, sino que quiero ser realista, ¿no? Sí. Porque algo hay que hacer. Y esto que usted dijo de que el gobierno no tuvo asesores, solamente infectólogos, algún clínico, qué sé yo, esto que usted nos dice nos lo han dicho otros especialistas, psiquiatras y psicólogos que hemos entrevistado en estos últimos meses, es decir, que son coincidentes con usted en esta apreciación. Y eso lo estamos viendo ahora. Y además lo contamos ayer con este chiquito que se escapó de la casa y que se fue, claro, y que no fue al colegio, y que lo que están padeciendo muchos de los chicos que tienen que volver a enfrentar no solamente el aula con sus compañeros, no solamente a los maestros y profesores, sino también las obligaciones. Las obligaciones de tener que estudiar y de tener que rendir un examen.
presencial, además también, ¿no? Con todo lo que ha implicado la virtualidad, esa presión que han tenido de que no se les corte la señal, que tienen que, a pesar de estar en la casa, tienen que estar vestidos y no en pijama, por ejemplo, también una cuestión psicológica, sobre todo también, tratar de levantarse el horario del colegio, un montón de presiones que han tenido los padres y los chicos inclusive también. Así que... Eso se llama la rutina. La rutina era organizadora, claro, tanto para los ancianos tal cual. como para los niños. Hablamos Exacto. de los dos puntos que más afectados Sí, están, ¿no? sí. No Totalmente. estamos descontando el intermedio. Totalmente. Pero la rutina es acomodadora, tanto en los niños como en los adultos mayores, ¿no? Y esa interrupción súbita de la rutina, eso es lo que ha contribuido a dañarlos y a llenarlos de síntomas. Sí. De síntomas. Volviendo a lo que usted decía del gobierno, es lamentable lo que han hecho, porque una cosa es saber y otra cosa es tener presunción de saber, Claro. ¿no? Claro. Y otra cosa es lo que ha pasado, ignorar completamente, es decir, enfocar la cuestión desde el punto de vista de la atención sanitaria y totalmente desconocer y ignorar, ¿no es cierto?, a la cuestión psicológica, que es tan importante como el soma. El espíritu es soma, Totalmente. es ambas cosas. Totalmente. Alicia, le mandamos un beso grande, la verdad que es un placer siempre hablar con usted, Gracias, gracias. Me da mucho placer también haber podido salir la primera vez en este canal. Sí, exactamente. Le mandamos un beso grande y gracias, Gracias a ustedes por la nota. Hasta luego. Bien. Alicia Crosa hablando con nosotros también. Es un tema, yo estoy muy preocupado, porque es verdad. Antes de la pandemia, porque ahora solo ves ojitos en la calle, pero ves los ceños fruncidos, los ojos mirando hacia abajo, la expresión todavía está. Y queda de muchos, muchos años de grandísimas preocupaciones que tenemos los argentinos, ¿no? Lo económico, lo social, qué sé yo, lo familiar, todo lo que quieras. Yo siempre, y lo hemos contado acá, inclusive antes de la pandemia, veía gente, soy de mirar mucho, ¿no? Y la gente mirando hacia abajo, preocupada, el ceño fruncido, en un día lindo inclusive también. Entonces, los argentinos somos así porque lamentablemente nos han gobernado para llegar a esto también, Pues esta es una realidad, no es solamente el problema de la gente que no resuelve sus cosas. Son las cosas que uno no tiene una proyección. En otros países vos tenés una proyección. Hay cosas que no dependen de nosotros, sino las esperamos de, ¿no?